Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza, presenta. Charlando con los expertos, perspectivas y símbolos del poder, con Víctor Ávila, en Confieso que he leído. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Coronel. Qué gusto saludarte a ti y a tu excelente público. ¿Cómo estás? Bien, aquí disfrutando el frío en la Ciudad de México. Oye, ¿qué haces chamarra, hombre? Bueno, aquí también está fresco, pero me imagino que allá en la Ciudad de México está más, ¿no? Está lloviendo, yo creo que estamos abajo de los 15 grados, sí estamos. Posiblemente abajo de los 10. Está fresco. Muy bien, rico. Muy bien. Pues a ver, pues vamos a iniciar esta serie. Pues bueno, nos propusiste ahí este nombre. ¿Por qué el nombre, Víctor? Perspectivas y símbolos del poder. ¿De qué poder estás hablando? ¿De qué perspectivas estás hablando? ¿De qué símbolos estás hablando? Primero que nada, estamos en una etapa en México en la que los cambios que se están dando están replanteando los símbolos y las perspectivas que tenemos, ¿no? De cómo se va a desenvolver el poder en el futuro. Obviamente, ya profundizaremos conforme se vaya desarrollando el programa y en capítulos posteriores, las nuevas relaciones que se están dando y la diferente forma de hacer política que se implementó a partir del 2018, podemos diferir mucho en si está bien o está mal, pero hay una nueva forma de hacer política en el país que se está estableciendo. Entonces, va a ser muy bueno ir viendo cuáles son esos símbolos que se van generando y cuáles van a perdurar. Y que platiquemos hoy, demos algunos pincelazos en esta obra de arte que vamos a crear a lo largo de tu programa, sobre en realidad cuál va a ser el centro de nuestra discusión. Vamos a hablar sobre el poder público. Sabemos que hay poder en todos los lugares donde se desenvuelve algún ente, ¿no? O sea, incluso se podría decir así, entre los mismos animales que viven en algún tipo de sociedad, como los chimpancés o los leones, se dan relaciones de poder, pero vamos a hablar sobre cómo desarrolló el humano una aplicación del poder mucho más amplia, mucho más extensa, cuáles son sus candados, sus mecanismos, sus controles, y vamos a hacer similitudes con el privado, con el público y desde lo micro hasta lo macro. Fíjate, nos cayó muy bien, como anillo al dedo, diría el clásico, este planteamiento tuyo, porque habíamos estado comentando nosotros, primero, a partir del cambio de poderes, ¿no? El 1 de septiembre, pues una nueva legislatura federal, ¿sí? A partir del 1 de septiembre, una nueva legislatura local, aquí en Sonora. A partir del 13 de septiembre, un nuevo ejecutivo estatal. A partir del 16 de septiembre, 72 nuevos ayuntamientos. Y lo mismo a partir del 1 de octubre, las nuevas alcaldías en la Ciudad de México, ¿sí? Y va a haber cambios ya hubo en Baja California Sur, va a haber en Baja California, va a haber en Colima, ya hay nuevo gobernador en Quintana Roo, gobernadora en este caso. O sea, entonces estamos viendo este tipo de cosas y estábamos reseñando, Víctor, ¿qué pasa con el ser humano que tiene poder? Hablando del poder público, ¿sí? Del poder político. ¿Qué pasa con algunos diputados? ¿Qué pasa con... Pues estamos viendo aquí un diputado, presidente del PT en Baja California, que se hace vivo ahí en el avión. Lo tuvieron que bajar para acabar pronto, ¿no? Porque el capitán y el copiloto son la autoridad en el avión y lo bajaron. Ahí no vale fuero. Pues sí, lo bajaron, ¿no? Y bajó ahí diciendo que iba a llamar al secretario de Comunicaciones y Transportes, a la Cámara. O sea, ¿qué pasa? Pero ese es el poder político, poder en una nación. Pero también está el director de la escuela, también está el que te va
que te va a prestar un archivo que tiene el poder de prestarte o no un expediente en el archivo del juzgado. De sacarte una copia. Sacarte una copia. Yo le llamo a eso el poder de la plebe, ¿no? A veces, más que estar bien con el funcionario, pues hay que estar bien con la secretaria, con el secretario, con el muchacho que abre la puerta, en fin. O sea, hay muchas cosas. Entonces, nos cayó muy bien tu planteamiento, Víctor, porque entiendo que vas a abordar el punto de vista teórico, el punto de vista general, del punto de vista de lo que pasa en el país, como ya dijiste tú, cómo están cambiando. Bueno, al Mar de Cortés le quieren quitar el nombre, pues porque Cortés fue el conquistador, vamos a quitar el Mar de Cortés. Eso es poder, es poder. Acaban de quitar la estatua de Colón, porque pues, el señor vino de allá, vamos a poner a una mujer indígena ahí. O sea, son los símbolos del poder y de eso nos vas a ir hablando. Además entiendo que lo vas a relacionar con literatura, porque has leído cosas relacionadas con novelas, ensayos relacionadas con el poder. Así es, vamos a ir platicando de inicio con algunas cuestiones que podrían parecer inconexas, pero vamos a ir uniendo los puntos. Ahorita con lo que estás comentando, pues recordemos que al inicio del sexenio, uno de las primeras demostraciones de poder del actual presidente fue el violar el recinto de poder de las administraciones pasadas, los pinos, ¿no? Fue una toma literalmente del poder, de lo que representaba el centro del poder en las administraciones neoliberales, diría Andrés Manuel. Sí, entonces, y eso para hablar de un símbolo político. Pensé que me ibas a decir que clausuró la construcción del aeropuerto de Texcoco. Son temas muy interesantes que tenemos que irlos viendo desde una perspectiva de un país que estaba totalmente arrodillado y sumiso ante el capital. Voy a ir platicando algunas historias de pláticas que yo he tenido con algunas personas empresarias, ¿no? de Chrysler, etcétera, de la lógica con la que estábamos actuando y que obviamente desembocó en muchas de las consecuencias que tenemos actualmente. Muy bien, pues este es el preámbulo, esta es la introducción. Vamos con tu primera colaboración, Víctor. Adelante. Pues, en realidad el tema al que queremos llegar o lo más importante va a ser ver de qué manera todas estas ideas y toda esta historia que podamos ir generando, todo este hilo conductor, sirva para ir sentando las bases en las que podamos nosotros cimentar una nueva forma de toma de decisiones. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en todos los lugares del mundo, hay manifestaciones de poder, desde la familia, las empresas, los municipios, el Estado. Hay lugares donde esa manifestación de poder en todos estos ámbitos se manifiestan en desarrollo y hay otros lugares donde se manifiesta en caos, ¿no? O en muerte en algunos lugares, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o dónde ubico yo la diferencia de estas dos realidades? De un país de primer mundo, ¿no? que tiene alguna forma de gobierno, de las conocidas que existen desde el inicio de los tiempos, desde que se le empezó a conceptualizar al poder. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de gobierno que son de primer mundo o de tercer mundo? Una de las características generales que ubico es el cumplimiento de las reglas.
Hay reglas y esas reglas se cumplen, se hacen cumplir por todos los sectores de la sociedad que compone esas formas de gobierno, ¿no? Eso en los países exitosos, y en los países que no son exitosos, tercermundistas, con una serie de problemas, una de las cosas que se logra ver a flor de piel es que no se cumplen esas reglas. Sabemos que de manera histórica se van dando relaciones en las que las cosas van cambiando y se podría decir que se va de un extremo a otro. En realidad, lo que se busca al momento de tener poder para que una sociedad pueda sobresalir es tener orden. Y ese orden nos puede llevar a hacer un desarrollo sostenido de la sociedad. En esta primera intervención, esta primera ocasión que estamos platicando, Juan Manuel, con tu excelente auditorio, vamos a enmarcar nuestra plática de la independencia a la actualidad, ¿no? En la independencia, cuando se da el movimiento independentista, reina el caos. Tenemos una gran cantidad de presidentes en esa etapa, un pleito, vayan haciendo el símil en las cosas que se puedan con las cuestiones de la actualidad, un pleito fuertísimo entre conservadores y liberales, ¿no? Cada uno queriendo hacer que prevalezca la ley suprema que ellos consideran la adecuada. Me voy a quitar, ya está haciendo un poquito de calor, me voy a quitar la chamarra. La ley suprema que ellos consideran adecuada, y así se desenvuelve prácticamente todo el siglo XIX. Cuando está el pleito entre Benito Juárez y Maximiliano, ahí se empieza ya a decantar un bando de cómo se van a ir dando las relaciones, se empiezan a establecer relaciones de poder, y una vez que se tiene un poco más de control sobre el Estado, se empiezan a dar ciertas reformas que logran ser el cimiento del Estado moderno, ¿no? Entre ellas las leyes de la Reforma, que no ahondaré en ellas porque tengo la seguridad de que tu muy bien informado público tiene conocimiento de cuáles fueron las leyes de reforma, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con el tema de los bienes del clero, etcétera. Y se empiezan a cimentar algunas instituciones. Pero después de todo el caos, de los más de 50 presidentes que hubo de 1820 a 1860, se concentra el poder y pasa un fenómeno muy curioso. Todo ese caos termina llegando a una sola conformación del poder, que termina desembocando en una dictadura de 30 años por Porfirio, de Porfirio Díaz. Esas son consecuencias de que las cosas se den de una cierta manera por un tiempo prolongado. Aquí voy a hacer una pausa y voy a hacer un símil
con la época actual. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, todas las decisiones se empiezan a balancear hacia la derecha, ¿no? Hacia un sistema neoliberal, con todo lo que esto implica, sus bondades y sus defectos. Miguel de la Madrid tenía dudas de por quién decidirse, termina decidiéndose por un proyecto cargado a la derecha con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el conflicto que conocemos con el ala nacionalista de Cuauhtémoc Cárdenas, y se impone, dicho por muchos, con un fraude a la fuerza, esta ala de derecha. A partir de ahí se vienen implementando una serie de políticas públicas y algo que la izquierda reconoce como desmantelamiento del Estado, en la que para el siguiente sexenio Salinas de Gortari elige a alguien un poco más cargado a la izquierda, o más nacionalista, si se quiere ver de esa manera, para continuar con la política en el país, en el gobierno y la política de nuestro país, que fue Luis Donaldo Colosio. Por las razones que ya conocemos, no es Luis Donaldo Colosio presidente de la República, y llega alguien más cargado a la derecha todavía, ¿no? Aquí cabe señalar que así como con Porfirio Díaz se tuvo un lapso largo de tiempo de concentración del poder, a partir de que se inicie la revolución hasta su conclusión, este poder se diseminó en el país con todos los liderazgos que habían, ¿no? Con todo el caudillismo, etcétera, por regionales, etcétera. Los más conocidos son los nacionales. Y a partir de Lázaro Cárdenas, a partir de Elías Calles, ese poder se empieza otra vez a aglutinar, a juntar, pero con Lázaro Cárdenas se institucionaliza y se deja de lado un poco el tema de la persona, del caudillismo, ¿no? Donde se pone en el centro el tema de la institución. Y eso permitió, ya después entraremos en ese tema, pero eso permitió por décadas que un solo partido tuviera el control del gobierno, del Estado mexicano, y luego ya entraremos en las condiciones que permitieron eso. Pero volviendo a la etapa moderna, Colosio, con su asesinato, no es posible que dirija al país. Llega Zedillo, alguien mucho más de derecha, y después, en este mismo estado de descomposición que teníamos en el país, se hace una gran simulación a nivel nacional en un tema que se plantea de cambio, cuando fue un cambio simplemente de partido, no de la forma de hacer política, y llega Fox. En el 2006, una vez que tuvimos ya el gobierno que conocemos de Vicente Fox, que después profundizaremos en este tema, la gente, el clamor social se estaba perfilando por decidirse por alguien de izquierda.
independientemente de si hubo fraude o no, en el 2006 no nos vamos a meter en ese tipo de cuestiones, cada quien tiene ya ideas muy hechas de ese tema. Independientemente de si hubo fraude o no, lo que hizo la política, la clase política mexicana, la que realmente están o estuvo en los órganos de poder durante mucho tiempo, fue cargar hacia la derecha todo lo que tenía que ver con las decisiones del Estado, implementando o imponiendo, y este tema que voy a comentar ahorita va a cobrar relevancia después con algunas cosas que vamos a hablar del actual gobierno, imponiendo a Felipe Calderón en la presidencia y legitimándolo por medio de la fuerza, ¿no? Eso pinta de cuerpo completo a una forma de gobernar y a un perfil que no es solamente de México, es un perfil mundial, ¿no? Que es muy nocivo, ha sido muy nocivo para una gran cantidad de países. Se legitima a Felipe Calderón mediante el ejército en dos vías. La primera es, y ese es uno de los símbolos del poder, ¿no? En una de las vías es al mercado interno, dirían los capitalistas, para la política interna, la represión, ¿no? O sea, se saca al ejército a la calle y a ver quién se anima a alzar la voz, ¿no? Después nos meteremos en los temas del combate al narcotráfico, pero ahorita el mensaje político interno fue a ver quién alza la voz, y como decía el inteligentísimo Porfirio Muñoz Ledo, decía, en México no se va a hacer una revolución porque las armas las tienen los narcos. Entonces, y a quien más le conviene un estado erosionado como el mexicano es al crimen organizado, ¿no? Entonces, eso fue al interior, pero al exterior, obviamente no asustó a ningún otro país, menos a nuestro vecino, con sacar al ejército, pero se legitima comprándole armas a Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues lo deja, ¿no? Entonces, muy bien, pues ahí está como introducción, prácticamente, muy interesante, o sea, tocaste varios símbolos del poder. Pues te esperamos el próximo miércoles para que nos sigas desentrañando las perspectivas y los símbolos del poder. Como diría el buen Eloí, este tiempo ni para un saludo. Ya iremos profundizando. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a tu público. ¿Qué tal? Buenas noches. Bendiciones para todos y todas. Hasta el próximo miércoles, Víctor. Que estés muy bien. Igualmente.